Conoce más del patrimonio cultural de nuestro país. De lunes a domingo aquí en www.mexicolegendario.com. México Legendario. La puerta a la cultura. Creando conciencia. Una serie radiofónica que tiene como hilo conductor la educación, la neurocognición y el aprendizaje. Creando conciencia. Hola, es un gusto poder saludarte. Bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Itzi Dafne y estás en tu programa Creando Conciencia. El tema de hoy, diálogos intergeneracionales. Para abordar el tema, tenemos el agrado de tener con nosotros a la doctorante Eurídice Sosa Peinado, quien es socióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en educación por la Universidad La Salle y doctorante del programa en Ciencias y Humanidades para la Investigación Interdisciplinar por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma de Coahuila. Docente de la Universidad Pedagógica Nacional de 1986 a la fecha. Actualmente adscrita en el área de tecnologías de la información y modelos virtuales. Participación en propuestas de alfabetización y educación popular en diversos contextos y propósitos, así como programas de formación de docentes de preescolar, primaria y media superior. Investiga sobre procesos de producción y consumos culturales de los adolescentes y jóvenes, en especial cómo piensan el envejecimiento y la vejez, que ha sido tema central de la investigación de la tesis doctoral. Entre otras publicaciones, cuenta con el Transpatio Escolar, una mirada al aula desde el sujeto, y Cómo enseñar paso a paso de primero a sexto por Colecciones Horizontes, y entre otras publicaciones digitales recientes, Jóvenes entre sus tramas convocantes y sus potencias creadoras y la participación con capítulos en los últimos 2 números de colección, Ensayos de comunicación, educación y tecnologías vertientes. Coordina actualmente la licenciatura en enseñanza del francés en modalidad de educación en línea. Es un gusto tener con nosotros a la maestra Eurídice Sosa Peinado, quien nos hablará sobre los diálogos intergeneracionales. Maestra, le damos la más cordial bienvenida a este programa. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir algunas de las cosas que he venido investigando. Gracias. Maestra, al observar a las nuevas generaciones inmersas en la tecnología, observamos que van perdiendo el interés, ya no interactúan, no socializan, no dialogan, no comparten experiencias con sus mayores. Ya tienen otras prioridades como interactuar en las redes sociales, buscar información en Internet de manera rápida. Vemos que se ausentan en las reuniones familiares o no asisten por estar más atentos de la tecnología. La pregunta que le haría, ¿cómo es la convivencia de los jóvenes con sus mayores en la actualidad? Desde finales del siglo XX se ha prolongado la edad de vida en la mayoría de los países y entonces ahora, por ejemplo, la vejez se ha prolongado, hay una expectativa mayor de vida. Entonces ahora los jóvenes, en la interacción con sus mayores, uno supondría que convivirían dentro de la familia, pero esto no es una realidad tan común ni tan frecuente, porque además de que se ha cambiado la expectativa de vida, también hemos cambiado de escenario.
y prácticamente a diferencia de hace un siglo, ahora la mayoría de la población vivimos en ciudades. Y el vivir en ciudades implica espacios donde no necesariamente ya vivimos como familia extensa, sino más bien como familia nuclear. Entonces, por ejemplo, en el trabajo con estudiantes de la Universidad Pedagógica, observábamos que solo la mitad de los jóvenes tenían interacción con sus mayores y la otra mitad ya realmente no tienen interacción cercana con adultos mayores ni miembros de su familia de manera frecuente. Entonces sí es una cuestión importante de reflexionar porque cómo se está dando la transmisión de las viejas generaciones a las nuevas generaciones, pues se está viendo modificada. Y esto se refuerza más por el uso de las tecnologías de parte de los jóvenes, en donde incluso muchas de estas tecnologías los sumerge en un mundo propio, que poco interés tienen de interactuar con otras generaciones. ¿Qué espacios utilizan para la convivencia? Bien, los espacios que están utilizando los jóvenes para la convivencia con otras generaciones, pues son bastante restringidos, porque justamente como la forma de socializar fundamentalmente es a través de pantallas, a través del uso de sus celulares principalmente, pues ahí poco rol tienen que ver con las personas mayores o los más pequeños. Entonces, por ejemplo, situaciones excepcionales como se está presentando ahora con la pandemia, están haciendo que en un mismo espacio se vuelva a generar y se vuelva a reestructurar las relaciones de convivencia. Normalmente los jóvenes están conviviendo fundamentalmente con sus pares y ocasionalmente en reuniones familiares, en alguna contingencia o evento como ahora ocurre con la pandemia, se está intensificando en un mismo espacio la convivencia de varias generaciones. Pero esto es una circunstancia que nos hace pensar la importancia de fomentar un diálogo más abierto entre generaciones, en el sentido de que los jóvenes puedan revalorar que a través de las personas mayores pueden conocer lo que ha sido otros momentos de vida y otras formas de vida, y también las personas mayores puedan tener una actividad convivencial y generativa y que les estimule una vivencia más activa de su vejez. Esta es la posibilidad de que entren en diálogo jóvenes y personas mayores. ¿Cuáles son las implicaciones de la construcción de presentes y futuros del diálogo entre las generaciones? Bueno, esta posibilidad de dialogar sobre los presentes y futuros es fundamental a partir de la convivencia y la relación entre varias generaciones. Normalmente cuando somos jóvenes o adolescentes pensamos que la versión del mundo como nosotros la vemos es única y es la mejor, y que seguramente todos los demás que nos antecedieron estuvieron equivocados o no supieron vivir de la manera que nosotros pensamos. Sin embargo, la posibilidad de diálogo entre generaciones nos va a hacer comprender que efectivamente nuestros padres fueron adolescentes, nuestros abuelos fueron adolescentes y también tuvieron unas ideas parecidas o diferentes de futuro, pero que lo que es muy importante es que vivieron, tantearon, experimentaron algunas de estas ideas y nos permite entonces como adolescentes y jóvenes matizar la versión del mundo que estamos viendo. Porque pensar que puede existir más de un futuro nos permite pensar ahora en el presente, más de un escenario presente nos permite pensar más de un futuro. Voy a poner un ejemplo. Zygmunt Bauman en uno de sus últimos textos nos planteaba que ahora los adolescentes del siglo XXI consumían 12 veces más que los adolescentes de mediados del siglo XX. Entonces, este incremento en el monto y en los tipos de consumo nos tiene que hacer pensar que si hubo generaciones que no consumían tanto, pues cómo era su vida, cómo era la práctica diaria, qué pasaba, ¿no? Y entonces eso nos hace matizar el presente y pensar que hacia el futuro
no necesariamente el futuro implica solamente a partir de un consumo, que podemos tener otras prácticas de vida satisfactorias, no necesariamente ligadas solamente al consumo de productos, ¿no? Por ejemplo, entonces sí es muy importante porque nos permite en el diálogo intergeneracional, es posible que el adolescente y el joven pueda ver más de un escenario de vida, más de una práctica de vida, y lo reconozca o no, lo más importante empieza a matizar que no hay un solo trayecto posible, sino puede haber más de un trayecto. Y entonces imaginar escenarios de vida futura. Maestra, la escuela y la educación, ¿qué están haciendo para propiciar el diálogo intergeneracional? Bueno, se hace poco. Quizás las que más hacen son las educadoras de preescolar, porque en la forma de enseñanza en nuestro país y en varios países, que es a partir de proyectos, de temas globales, permite como fomentar cotidianamente con la invitación de adultos y mayores a la escuela para abordar diferentes contenidos. Pero fuera de la experiencia preescolar y ya cada vez de manera más escasa en la educación básica, en la educación primaria y secundaria, hay pocos escenarios de revaloración y diálogo entre las diferentes generaciones. Se insiste mucho en que los jóvenes construyan su proyecto de vida. Sin embargo, tampoco necesariamente hemos dado algunos ambientes educativos para que ellos puedan tantear diferentes proyectos de vida. Es muy difícil verbalizar, objetivar por parte de un adolescente y un joven cuál va a ser su proyecto futuro, porque ni es de su interés, son otras las necesidades que ellos tienen y sobre las cuales están cotidianamente pues preocupados, están más preocupados cómo socializan, están más preocupados por propiciar lo que son los rasgos de identidad que ellos consideran que los definen, están más preocupados por estar permanentemente comunicados e interacción con sus pares. Entonces, introducir temas tan complejos como es la trayectoria de vida, los escenarios, cómo imaginan el futuro a 5, 10, 15 o a más años, implicaría hacer un ejercicio de extrañamiento en el aula. Justamente incorporar el diálogo, pedir que los jóvenes dialoguen con sus mayores, sean sus familiares o no, cómo es que los otros han visto su trayectoria de vida, qué les gustó y qué no les gustó de ciertas decisiones que han tomado. Poder tanto traer adultos mayores a la escuela como hacer ejercicios de indagación de parte de niños, adolescentes y jóvenes con los adultos mayores y de referencia, puede darnos información y contenido que ya en el aula se convierte en un buen escenario para que vean las múltiples posibilidades que tienen de trayectoria. Ese sería uno. Y lo otro es buscar actividades que complementen en la información que los adolescentes y jóvenes tienen de muchos tópicos, ¿no? Por ejemplo, la alimentación, las prácticas de salud. Digo, ahora con el tema de la pandemia, pues es muy importante recuperar todas estas prácticas de nutrición que tienen que ver con los alimentos frescos, sobre todo frescos, ¿no? En ese sentido, simplemente hacer una recapitulación de las mejores recetas de la abuela para curar una gripa podría poner en juego la revaloración del conocimiento que existe en su familia o de personas cercanas en la escuela, pero también le da sentido de vida a los mayores y revaloran estos conocimientos. También lo que son los tratamientos, el cuidado. ¿Por qué esto es importante? Porque ahora tenemos una pandemia tan similar como el COVID de sobrepeso y obesidad.
De acuerdo al Instituto Nacional de Nutrición, prácticamente los niños entran con una talla en la mayoría de estados de nuestro país, con una talla en los primero y segundo año de primaria que va, algunos casos, digamos, de condiciones de desnutrición a condiciones normales. Sin embargo, egresan en sexto grado de primaria, prácticamente en una condición ya de sobrepeso y un porcentaje importante de obesidad. Entonces, la cuestión alimentaria, como ya lo vimos en la pandemia del COVID, es definitiva para justamente enfrentar un virus que hasta este momento no era conocido y sobre el cual no teníamos anticuerpos. Esta posibilidad de diálogo intergeneracional podría abrir que los chicos conocieran cómo se alimentaban sus padres, sus abuelos, y que es posible otro tipo de hábitos y consumos alimenticios. En las escuelas se ha tratado de disminuir el consumo chatarra. Sin embargo, aunque se prohíba el consumo de alimentos chatarra dentro de la escuela, también en las investigaciones del Instituto Nacional de Nutrición queda claro que aunque se disminuya este consumo en la escuela, si no se trabaja por parte de la familia y la comunidad, no hay una disminución de la talla. En las experiencias exitosas es cuando no solo en la escuela se disminuye el consumo chatarra, sino también se empieza a revalorar los alimentos dentro de la casa y en la propia comunidad escolar. Entonces aquí hay un ejemplo muy claro de cómo la escuela podría propiciar este diálogo intergeneracional para temas tan urgentes, más hoy en la pandemia, que es posible que los chicos de manera directa puedan investigar con sus familias algunos de estos temas y traer contenidos que tengan que ver con la tradición y práctica de otras generaciones en el aula virtual por el momento. Es momento de irnos a una breve pausa. Regresamos con más de Diálogos Intergeneracionales. Nuestra invitada de hoy, la maestra Eurídice Sosa Peinado. Conoce más del patrimonio cultural de nuestro país. De lunes a domingo aquí en www.mexicolegendario.com. México Legendario. La puerta a la cultura. Creando conciencia. Una serie radiofónica que tiene como hilo conductor la educación, la neurocognición y el aprendizaje. Creando conciencia. Estamos de regreso en tu programa Creando Conciencia. Yo soy Itzi Dafne. Maestra, ¿cree que la tecnología ha separado a las generaciones? Parece efectivamente en una primera revisión, pareciera que sí, ¿no? Que esta cuestión de que la tecnología, sobre todo el uso de dispositivos portátiles como el celular,
hace que cada generación viva como en una burbuja que no nos es percibida, pero está en su burbuja de sus propias redes sociales. Así como la tecnología ha permitido que cada quien consuma en relación a sus redes sociales, también hay muchas prácticas que no son tan visibles, pero son muy interesantes, en donde, por ejemplo, las personas mayores están usando fundamentalmente la tecnología, que en la mayoría de casos ni les gusta, ni les había interesado, y la sienten muy ajena. Por ejemplo, personas mayores de 60 años entrar a una computadora, a un celular, la actividad fundamental por la que han tratado de aprender, y eso está documentado en las investigaciones que han dado seguimiento a este tipo de experiencias, es para comunicarse con sus nietos, con sus hijos, ¿no? Entonces, estamos empezando a ver puentes, por ejemplo, vía videoconferencia, donde cada vez más personas mayores empiezan a usar estas herramientas en celulares o en computadoras. Por otra parte, también ahora por parte de los niños y de los adolescentes y jóvenes, también se usa la tecnología para poder fundamentalmente tener imágenes, ¿no? En realidad, mucha de la comunicación, como hemos visto en los últimos años, que tiene que ver con los memes, está cifrada en imágenes. Y en ese sentido también se convierte en un vehículo el uso de la tecnología para comunicarse, quizás ya no con cartas, quizás ya no con formas tradicionales de escritura, pero sí comunicarse con otras generaciones a partir de compartir memes, compartir imágenes curiosas, chistosas, llamativas, ¿no? Digamos, ese es como el intercambio que se empieza a documentar. Y es muy interesante también, es particular, lo han trabajado lingüistas catalanes, el cómo el correo electrónico, qué parecido y diferencia tiene con las viejas cartas vernáculas, ¿no? Ellos le llaman así, en particular un proyecto de investigación del doctor Daniel Cassani, que nos dice que en realidad el formato parece muy diferente. Una vieja carta, las viejas cartas vernáculas, por ejemplo, de amor, ¿no?, que nosotros escuchamos que existían a principios del siglo XX, y estos intercambios letrados, bueno, qué tan parecido no tiene que ver con el uso del correo electrónico, y ahora más con el uso del WhatsApp. Entonces podemos, en el hilo de un WhatsApp, sea grupal o entre dos personas, podemos ver el intercambio de mensajes tan personales, tan en donde se plasman sentimientos, emociones de todo tipo, muy similares a las cartas vernáculas. Sí ha cambiado el formato, también ha cambiado pues muchos de los contenidos, pero este lingüista nos llama la atención como un poco la misma función de esa carta o mensaje personalizado lo estamos viendo ahora en este nuevo formato digital, ¿no? Entonces, la tecnología sí pareciera en general que ha venido a consolidar los segmentos de edad en donde las generaciones no parecen conectadas, pero al mismo tiempo y paradójicamente se ha convertido en una herramienta posible para que las generaciones dialoguen. Incluso dialoguen cuando están en espacios físicos totalmente distantes, ¿no? Abuelos con nietos, padres con hijos, y lo más sorprendente que nos dice Cassani, cómo hay una función parecida entre las cartas vernáculas y lo que hoy usamos en el WhatsApp o en nuestro correo electrónico. Maestra, a propósito de las generaciones, ¿a quiénes podríamos llamar nativos digitales y migrantes digitales? Bueno, esta pregunta es muy interesante porque tiene que ver con la clasificación que se originó
de nativos digitales como aquellos que desde 1993 pueden usar ampliamente dispositivos soportados en tecnologías de la información y en Internet. Estamos estamos haciendo un corte de 1993 a la fecha. O sea, estamos casi a 30 años de que la mayoría de generaciones ya nacieron en donde hay un uso y dispositivos, digamos, generalizados de Internet. Sin embargo, cuando empezó a usarse el término de nativos digitales, era para explicar en particular a los estudiantes de educación superior qué características tenían los estudiantes de educación superior en el siglo XXI. Este término empezó a usarse a partir del 2004, en donde se consideró nativos digitales como aquellos estudiantes de las generaciones que al entrar a la universidad ya tenían ciertas habilidades y prácticas del uso de tecnologías, de dispositivos con tecnologías de información, que podían chatear, escribir un correo, comunicarse y también tanto producir información como recuperar información a través de sitios de Internet, ¿no? Esto, digamos, eso fue como el concepto que se generalizó. Y se hablaba de migrantes digitales a todos aquellos que habíamos nacido antes del 2000, de 1993 y cuyos contextos no teníamos digamos, el Internet ni el uso y después el uso de las redes sociales. Esa, digamos, es la clasificación formal. Sin embargo, ahora la realidad nos cuestiona sobre los migrantes y nativos digitales porque más bien pareciera que varios somos nativos digitales en algunas herramientas y migrantes en otras, y que ya no es tanto la diferencia de las generaciones. ¿Por qué me refiero a esto? La pandemia puso en cuestión quiénes son realmente nativos digitales, porque si en realidad la mayoría de nuestros estudiantes, simplemente por haber nacido después de 1993 y más, la mayoría de estudiantes que hoy están en educación superior, pues la mayoría ya nacieron después del 2000, por ese simple hecho prácticamente ya tendrían un dominio pleno de sus habilidades digitales. La pandemia ha demostrado que efectivamente tienen un uso muy fuerte de las tecnologías, sobre todo para las funciones que tienen que ver con la comunicación y particularmente la comunicación con sus pares, pero tienen deficiencias y escasez de recursos y posibilidades de uso de muchos de las herramientas digitales para su propio aprendizaje y su formación. Entonces, esto nos está poniendo en cuestión esta clasificación. Sin embargo, podemos encontrar adultos que ya, digamos que, por ejemplo, en las redes sociales que surgieron ya en esta nueva, digamos, en esta nueva época del 2000 para acá, que es cuando se están usando redes sociales, pues casi se desempeñan prácticamente igual que un joven o un adolescente, porque ya desde el inicio tienen un uso muy activo en ciertas redes sociales, incluso que tiene que ver con el tipo de disposición ilimitada que tenemos en los celulares. Prácticamente la gente se despierta con su WhatsApp y se duerme con su WhatsApp, y se despierta en su Facebook y se duerme con su Facebook. Entonces, esas herramientas que supondríamos son solo de un uso más intensivo de los jóvenes, están lográndose generalizar en el resto de edades. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que pensar? Pues tenemos que pensar de una manera más específica en qué sentido somos migrantes de algunas tecnologías y en qué sentido somos ya nativos de esas tecnologías porque las usamos al mismo tiempo y a la par que cualquier otra generación.
y esto va a ser una cuestión que tenemos que seguir matizando. Sobre todo en el campo de la educación nos es muy importante porque en realidad prácticamente, los millones de estudiantes universitarios que se vieron trasladada su educación a modalidades con uso de tecnologías y pasaron de la presencialidad a plataformas educativas, pues lo que se está observando hasta el momento es que tienen tanta novedad como sus propios docentes. Muchos docentes que por años solo habían estado en la educación presencial, pues están enfrentando un gran reto de incorporarse a plataformas educativas, pero también sus estudiantes, lo cual hace muy complejo el proceso. Podemos ver desde un lado optimista que todos estamos aprendiendo, pero desde un lado no tan optimista, pues se vuelve complejo porque se parte de una situación deficitaria tanto de adultos como de jóvenes en el uso de las tecnologías, en especial con finalidades educativas. ¿Qué ventaja tienen los jóvenes? Pues que como ya tienen otras habilidades digitales, pues seguramente su proceso no será tan largo como el proceso que a veces ocurre para los adultos en familiarizarse con ciertas herramientas digitales. Es momento de irnos a una breve pausa. Regresamos con más de Diálogos Intergeneracionales. Nuestra invitada de hoy, la maestra Eurídice Sosa Peinado. Conoce más del patrimonio cultural de nuestro país. De lunes a domingo aquí en www.mexicolegendario.com. México Legendario. La puerta a la cultura. Creando conciencia. Una serie radiofónica que tiene como hilo conductor la educación, la neurocognición y el aprendizaje. Creando conciencia. Estamos de regreso con la maestra Eurídice Sosa Peinado con el tema Diálogos Intergeneracionales. Maestra, ¿cuáles serían los nuevos tipos de aprendizaje a partir de la nueva tecnología? Bueno, a partir de las nuevas tecnologías de la información, lo que estamos observando y que ya varios investigadores lo han enunciado, estamos frente a procesos de aprendizaje invisibles. ¿Por qué invisibles? Porque los chicos o los adultos aprendemos a usar una tecnología y con ello a usar dispositivos, ambientes para ello, y no necesariamente aprendemos en un manual, sino lo aprendemos de manera intuitiva, como aprendemos una lengua materna. Lo aprendemos por el uso, por por el contagio, por el uso, porque vemos a otros cómo lo usan, y de esa manera se está produciendo el aprendizaje invisible, que ahora es muy importante. Incluso si cualquier adulto le pregunta a un joven
cómo hacer tal o cual cosa. Si se fijan, a veces hasta ese joven o un niño le cuesta trabajo explicar cómo lo hacen. Lo que más bien ellos realizan es la operación, ¿no? Cómo abres un archivo, cómo abres un chat, cómo haces una videoconferencia. Y normalmente los chicos y los jóvenes no nos explican con palabras, sino toman el dispositivo y hacen la actividad por la cual nosotros estamos preguntando. Eso tiene que ver justamente con que incluso ellos no pueden verbalizar muchas de las cosas que han aprendido de manera invisible. En parte no son conscientes de todos esos aprendizajes como la lengua materna. No, hasta mucho después hacemos una reflexión sobre el uso que tenemos de nuestra propia lengua materna y cómo la hemos aprendido. De la misma manera nos está pasando eso con la tecnología. A veces eso incluso crea choques entre las generaciones, porque un adulto o una persona mayor pues quiere una pauta, un guión, un libro, un manual para aprender a hacer tal o cual proceso a partir de las tecnologías. En cambio, los niños y los adolescentes saben perfectamente que, de hecho, ya, aunque no son conscientes de ello ni saben por qué razón, pero saben que de manera intuitiva hay una serie de herramientas que más o menos son universales y que ellos se pueden mover en un sitio. Por ejemplo, esto ha ayudado mucho el uso de los videojuegos, donde los chicos pues prácticamente en esos escenarios intuitivos van desarrollando sus habilidades a partir de desarrollar el propio juego, sus habilidades y sus capacidades. Entonces, bueno, ¿qué es importante? Pues tratar de que reconocer que muchos de ellos tienen un aprendizaje invisible con respecto a las tecnologías y pasar a lo que sería dentro de la escuela, las aulas o la reflexión más educativa, a que estén conscientes de que se está expandiendo, que tenemos un aprendizaje expandido, que la escuela es uno de los escenarios, pero que hoy con el uso del Internet, con el uso de los dispositivos móviles, tenemos un aprendizaje expandido y que los chicos y los niños poco a poco lo vayan reflexionando y por el otro lado los adultos también seamos conscientes de que estos dispositivos, buena parte del uso tiene que ver cómo andar en una bicicleta, cómo aprender la lengua materna, cómo cocinar, con un aprendizaje de orden práctico, como son muchos de estos aprendizajes invisibles, que son del orden de lo práctico. Me ha tocado dar la inducción a personas mayores con respecto a plataformas o celulares y les sorprende que aunque ya tienen como su guión y los pasos que tienen que ver, por ejemplo, videoconferencia, se sorprenden mucho de que hay que repetir el proceso 2 veces. O sea que hay una dimensión del uso de las tecnologías práctica. Y entonces yo les insisto que sí, que tienen que ejercitarlo muchas veces con muchas personas hasta lograr la expertise en el manejo de cierto ambiente o tecnología. Que eso, digamos, los niños y jóvenes ya saben que van a tener que estar ejercitando, porque buena parte del aprendizaje con las nuevas tecnologías tiene que ver con que uno esté activamente ejercitando la herramienta y esta intuitivamente le va a ir a niveles de dificultad y uso diferenciados. Entonces, con niños y jóvenes hay que tratar de hacer más conscientes todos los aprendizajes que están adquiriendo, nombrarlos, reconocerlos, saberlos, que están haciendo una geolocalización cuando usan Google Maps, que están haciendo pues otra forma de escritura digital cuando están haciendo uso de su WhatsApp, en fin, que están trabajando como prosumidores, consumidores y productores de contenido, como nos dice García Canclini, prosumidores, eso hacerlo más consciente. Y a las personas de otras generaciones,
explicar que también, así como usamos una lengua, como aprendemos otro idioma, la tecnología es otro idioma y que necesitamos de una continua práctica y exploración de las herramientas, de una ejercitación. O sea, no se puede aprender de una manera, digamos, lineal una tecnología, sino requerimos de estar ejercitándola y aproximándonos hasta que el dominio se vuelve prácticamente incorporado, ¿no? Bueno, esto se ve muy claro con el uso de nuestros dedos para, por ejemplo, mover el cursor. Con personas mayores requerimos que ellos jueguen diferentes herramientas hasta que logren la coordinación ojo-mano-dedo suficientemente para usar, por ejemplo, algo que los niños tienen tan interiorizado como es el movimiento de pantallas, por ejemplo. Es momento de irnos a una pequeña pausa. Regresamos con más de Diálogos Intergeneracionales. Conoce más del patrimonio cultural de nuestro país. De lunes a domingo aquí en www.mexicolegendario.com. México Legendario. La puerta a la cultura. Creando conciencia. Una serie radiofónica que tiene como hilo conductor la educación, la neurocognición y el aprendizaje. Creando conciencia. Estás en Creando Conciencia. ¿Qué nos puede decir de las investigaciones neurológicas y psicológicas que se han hecho? Bien, es muy importante en este tema de cómo estamos aprendiendo con las nuevas tecnologías o tecnologías de la información. Ya, como vimos, no son tan nuevas, estamos hablando ya de casi 3 décadas. Pues los investigadores, tanto sobre todo neurólogos, lo que nos van planteando es algo similar como cuando se produjo la escritura y la generalización de la escritura a principios del siglo XX. Nosotros sabemos que la región del cerebro que tiene que ver con el lenguaje está localizada más activamente en una zona y la zona de la escritura está en otra parte de nuestro cerebro. Por lo menos sabemos que esa región se mueve con mayor actividad. Algo similar está pasando ahora con el uso de las tecnologías. Estamos estimulando conexiones que no necesariamente antes eran tan estimuladas entre nuestra visión. Las nuevas tecnologías, acordémonos, están centradas en pantallas, en imágenes, en la visión y diferentes áreas o interconexiones con el resto de nuestro cerebro. Por otra parte, eso es muy importante. Es muy interesante, por ejemplo, como hoy en la medicina, por ejemplo, el uso del láser u otros dispositivos de alta precisión, los médicos tienen que formarse para tener la precisión del disparo láser. ¿Y cómo lo hacen? Pues muchos médicos en formación o ya formados lo hacen a partir de desarrollar la habilidad
jugando videojuegos, que le permite justamente desarrollar esta coordinación ojo, cerebro, mano, para tener precisión en los disparos láser. Esto nos habla de estas conexiones que los niños y adolescentes ya de manera intuitiva tienen. Y por el otro lado, desde el punto de vista de la psicología, pues es muy importante que retomemos todas las investigaciones que tienen que ver con esta mediación de las pantallas. Esto, no, digamos, las pantallas pueden operar como un espejo en donde los chicos están tratando de imitar lo que están viendo en las pantallas. Tienen una actitud de espejo, de intentar afanosamente reflejar lo que ocurre en las pantallas. Situación por demás frustrante, puede convertir en una situación por demás frustrante si no reflexionamos esa relación que tenemos de mediación con las pantallas, porque efectivamente no puede del todo pensar un niño o un adolescente que lo que ve en pantallas lo va a vivir de manera exacta o idéntica. Pero por el otro lado también las pantallas pueden ofrecer, vivir o simular, y así están muchos dispositivos de juego, simular tanto mediante la imagen de ellos transfigurada como avatar o la creación de ambientes, que hay muchos juegos de ese tipo, donde hay ambientes donde los chicos juegan en el ambiente mismo que ellos eligieron y crearon o que complementaron ya, pues también entonces puede haber la idea de que solo se vive o solo se disfruta o disfrutan plenamente solo lo que ocurre con las pantallas, en la pantalla, y entonces desmotivar la interacción con los otros. Entonces eso sí tenemos que estar muy presentes de un uso pues equilibrado, pertinente, ni que los chicos tengan, los jóvenes y adolescentes tengan solo que pensar convertirse en espejo de las pantallas que están consumiendo, ni que el otro extremo pierdan interés en interactuar con su propia realidad porque solo están interactuando placenteramente a través de las pantallas. Entonces estos extremos sí tenemos que balancearlos. Ahora es difícil en la pandemia porque justamente estamos convocando a que los adolescentes y jóvenes estén todavía más tiempo, sea en la televisión o sea en dispositivos electrónicos, ¿no? Y seguramente tendremos que tener en las escuelas de todos los niveles educativos pues un proceso de readaptación a la presencialidad y de readaptación de pues el interés en muchas otras cosas que no solo sean las pantallas o la combinación de las pantallas con muchos elementos de nuestra vida, ¿no? Esos son algunos de los riesgos que nos mencionan las investigaciones en psicología. Muy interesante, maestra, el saber que como generaciones tenemos que ponernos a la vanguardia de las necesidades de los jóvenes actuales. Tenemos que estar actualizándonos constantemente para propiciar que haya esa interacción entre el aprendizaje y los nuevos contenidos. A manera de conclusión, ¿qué nos puede decir? Bueno, yo creo que sería muy interesante de tomarlo desde diferentes partes o de diferentes aristas o enfoques. En el campo de la educación y de la pedagogía, pues se abre una posibilidad enorme de investigación, incluso de investigación por parte de los jóvenes que están hoy en las universidades en torno a estos temas. El tema del uso de las tecnologías y las generaciones, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con la comunicación y los procesos de intercambio y formación a partir del uso de las tecnologías? Por el otro lado, en el campo de la educación, específicamente dentro de las escuelas, pues realmente después de la pandemia, no solo en nuestro país, sino en el mundo, la mediación a través de pantallas nos obliga
a profundizar en investigación en torno a ello. O sea, cómo es que, qué significados, qué problemas, qué retos, qué logros se han tenido ahora con una educación mediada por pantallas. ¿Qué déficit tiene para en el momento en que se pueda reanudar la presencialidad, poder profundizar y reparar situaciones deficitarias que existan, pero también reconocer que ya se hizo este esfuerzo de pasar a la educación mediada por pantallas, entonces que de esta experiencia puede ser buena, puede ser recurrente, podemos seguirla usando para apoyarnos en una educación más integral que pueda encarar problemas tan complejos como los que estamos viviendo hoy en la globalización y particularmente los efectos de esta pandemia. Creo que es un campo interesante y que nos abre oportunidades importantes para profundizar y explorar esta relación entre la tecnología y las generaciones. Y muchísimas gracias por la invitación. Fue un gusto estar dialogando con ustedes. Gracias. El gusto es nuestro. Gracias por venir a compartir sus investigaciones. Sabemos que como sociedad tenemos que reflexionar y tomar conciencia para no perder el diálogo intergeneracional. Gracias a nuestro auditorio que estuvo acompañándonos en un programa más de Creando Conciencia. Yo soy Itzi Dafne. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Creando Conciencia. Una serie radiofónica que tiene como hilo conductor la educación, la neurocognición y el aprendizaje. Creando Conciencia. Educación, Cultura y Patrimonio de México Legendario es una asociación civil que se encarga de la difusión, organización, presentación, promoción y desarrollo de la cultura, educación, tradiciones y patrimonio de los pueblos, municipios, ciudades y estados de la República Mexicana. Visita www.mexicolegendario.com y nuestro Facebook, México Legendario. México Legendario. La puerta a la cultura.